Muy bien, buenas tardes con todos. Yo soy el Dr. Caleb Pino. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de la lectura de EKG, la parte 2. Vamos a hablar un poco de lo que son crecimiento de cavidades, crecimiento de las aurículas, crecimiento de los ventrículos y vamos a hablar también de las taquicardias. Taquicardias con complejo estrecho, con complejo ancho y las bradicardias también, lo que es la disfunción del nodo sinusal y lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Finalmente vamos a hablar de un par de misceláneas. Vamos a comenzar hablando acerca de los crecimientos auriculares. Es importante que para que uno evalúe las aurículas uno tiene que entender cómo se despolarizan. Normalmente las aurículas en este esquema, las aurículas están para arriba, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La despolarización comienza aquí, a nivel del nodo sinusal. Del nodo sinusal el impulso eléctrico pasa hacia la aurícula derecha y luego pasa hacia la aurícula izquierda. Ahí donde se despolarizan ambas aurículas sucede una pausa fisiológica en el nodo auriculoventricular y recién el impulso pasa a los ventrículos. Como quiera que la despolarización sucede primero en la aurícula derecha y luego en la aurícula izquierda, se producen dos vectores. Un primer vector que va hacia la aurícula derecha y otro vector que va hacia la aurícula izquierda. La consecuencia de ambos pues, es la generación de un vector resultante. Como ustedes saben, en teoría de vectores, dos vectores pueden tener un vector resultante, que es este que está acá. Este es el vector resultante. Entonces, cuando nosotros vemos en el EKG, yo les había comentado que cuando el electrodo que está en la piel detecta la cabeza, va a ser una deflexión positiva. Y cuando detecta la cola, va a ser una deflexión negativa. En este caso, por ejemplo, este es D2. D2 estaría para este lado. D2 va a ver lo que es la cabeza del vector que despolariza ambas aurículas, el vector resultante, y va a ser una onda positiva. En cambio, cuando es en B1 ustedes saben que B1 son las precordiales, parte de las precordiales. B1 está colocado a este nivel y más o menos mira hacia esta parte, la parte media del septum. Entonces, este vector resultante va a tener un primer componente que va a ser positivo porque va a ver la cabeza el vector, pero el siguiente componente va a ser negativo porque va a ver la cola el vector. No sé si me dejo entender. Entonces, B1 va a tener dos componentes, un componente positivo que es el primero, que corresponde a la aurícula derecha, y un segundo componente negativo que corresponde a la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque está viendo la cola del vector. Entonces, nosotros para poder evaluar crecimiento de las cavidades de las aurículas, vamos a ver lo que es la derivada D2 y la derivada B1. Cuando D2 está, por ejemplo, un crecimiento de la aurícula derecha, vamos a tener una onda P bien alta, que le vamos a decir la P pulmonar. ¿Por qué sería bien alta? Porque el vector se va a dirigir un poco más hacia este nivel, ¿no? Porque la aurícula derecha está crecida. Y si vemos, por ejemplo, acá en B1 tenemos dos componentes, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, si hay crecimiento de la aurícula derecha, tenemos un crecimiento en el primer componente. Tendríamos un crecimiento en el primer componente, ¿no? Muy bien, entonces, nuevamente, si tenemos un crecimiento de la aurícula derecha, en D2 vamos a tener un crecimiento, una elevación de la onda P, ¿no? Y en B1 vamos a tener el primer componente, que es la aurícula derecha elevada, y el segundo componente normal. Ya también cuando es inverso, crecimiento de la aurícula izquierda, este primer componente no va a ser alto, sino va a ser más mediado, más ancho. Y el segundo componente acá va a ser más una deflexión negativa. Vamos a verlo en el siguiente esquema. Entonces, acá vamos a ver la derivada en el crecimiento de las aurículas en la derivada D2, ya que es una derivada de los miembros en D2. Vamos a ver acá que la onda P normalmente es una onda redondeada, ¿no? Pero que la primera parte de esta onda corresponde a la aurícula derecha, en azul. Y la segunda parte corresponde a la aurícula izquierda, que estaría en celeste. Y si ustedes ven acá en cuanto al tiempo, por un momento se superponen, ¿no? Pero acá nosotros vamos a ver que es una onda nomás. Cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, miren ustedes que el componente de la aurícula derecha aumenta y el de la aurícula izquierda se mantiene. Entonces la aurícula derecha, como el primer componente de la aurícula derecha, va a crecer hacia arriba. En cambio, cuando el crecimiento es de la aurícula izquierda, miren ustedes que lo que pasa es que se amplía, se ensancha, ¿no? Entonces acá se va a ensanchar el primer componente pulmonar, luego viene un componente de la aurícula derecha y luego un componente de la aurícula izquierda mucho más grande. Ya a esto, como tiene una forma así de M, se le puede decir la P mitral también, porque hace alusión a que muchas valvulopatías mitrales, sobre todo la estenosis mitral, dilata la aurícula izquierda y va a generar ese patrón en el EKG, una onda P mellada, ¿no?
Si tenemos crecimiento de las cavidades, de ambas aurículas, pues vamos a tener un patrón mixto. Acá, por ejemplo, estamos viendo la derivada de 2. Normalmente las ondas P en su anchura, en su longitud, tienen que ser 2 cuadraditos y medio. Y en su altura, en voltaje, tiene que ser también 2 cuadraditos y medio. Entonces, cuando supera los 2 cuadraditos y medio, ya estamos hablando de crecimiento de cavidades. Por ejemplo, acá vamos a ver, si hacemos un zoom a este nivel, vamos a tener que más o menos son 4 cuadraditos. 4 cuadraditos de la onda P, ya está crecida. ¿Y por qué está crecida? Si vemos con más detalle, vamos a ver que hay una M, ¿no? Hay una muesca, le está señalando la flecha. Entonces, eso nos habla de crecimiento de qué cavidad. Sería la cavidad izquierda, un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Si vemos acá abajo vamos a ver que la onda P es pequeña, es corta, es menos de 2 cuadraditos en cuanto a la anchura, pero en cuanto a la altura, sí es más grande, son 3 cuadraditos. Cuando supera 2 cuadraditos y medio en altura, también hablamos de crecimiento, pero ¿de qué cavidad? De la aurícula derecha. Estas, como son ondas P, son altas, le dicen también P pulmonares. ¿Por qué? Porque se da en la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, cuando es severa, genera dilatación de cavidades derechas, ventrículo derecho y aurícula derecha. Entonces, un crecimiento de la aurícula derecha se va a manifestar como unas ondas P grandes, altas, que se llaman P pulmonares. Y pues podemos tener en B1, ya saben que el primer componente es el crecimiento de la aurícula derecha y el segundo componente de la aurícula izquierda. En este caso, por ejemplo, la onda está señalando, la flecha está señalando hacia el segundo componente. Recuerden que en B1 la onda P tiene 2 componentes, un componente positivo inicial y un componente negativo final. El primero corresponde a la aurícula derecha y el segundo corresponde a la aurícula izquierda. Miren ustedes que el segundo componente se acentúa acá, se hace un poco más grande. Eso es por crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, uno podría esperar tener esos dos hallazgos en el EKG, en el crecimiento de la aurícula izquierda. Acá, por ejemplo, vamos a ver. Acá vamos a ver. Acá vamos a ver crecimiento de la aurícula izquierda. Miren ustedes, en D2 vemos una onda mellada, una onda ancha, ¿ya? Y en B1 vamos a ver que hay un segundo componente que está bien marcado, que corresponde a la aurícula izquierda. Pero también acá vemos que hay un crecimiento de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque esta es una onda alta. Es una onda alta y acá también el primer componente está ligeramente incrementado de su tamaño. Entonces podemos hablar de un crecimiento de ambas aurículas a predominio de la aurícula izquierda, ¿ya? A predominio de la aurícula izquierda, y eso lo podemos ver marcadamente en B1. Acá, por ejemplo, vamos a ver crecimiento de la aurícula. Esta sería la aurícula más derecha, ¿no? Vamos a ver. En B1, en D2 tenemos una P pulmonar claramente, ¿no? Una P pulmonar clara. Y en B1 vamos a ver un primer componente y un segundo componente, ¿no? Es mucho más marcado a este nivel, a nivel de D2, donde vemos más el crecimiento no de la aurícula izquierda, sino de la aurícula derecha. Acá ha habido un error en la redacción. Aurícula derecha. Ya, esto puede ser aurícula izquierda predominante, pero también, como les había comentado, nos orienta hacia un crecimiento de la aurícula derecha. ¿Cuáles son las causas por las cuales la aurícula izquierda se puede dilatar? Pues como la aurícula izquierda está por encima del ventrículo izquierdo, las patologías que involucren el ventrículo izquierdo, sea de la válvula mitral o sea de la válvula aórtica o el mismo ventrículo, van a generar que la aurícula se dilate. ¿Por qué? Porque la presión se transmite de forma retrógrada desde los ventrículos hacia las aurículas. Es así que, por ejemplo, vamos a tener causas de crecimiento de la aurícula izquierda, las valvulopatías mitrales, tanto la estenosis como las insuficiencias. La hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial, recuerden ustedes que genera hipertrofia del ventrículo izquierdo y aumenta presiones del ventrículo izquierdo. Esas presiones se transmiten a la aurícula y la van a dilatar. Valvulopatías a nivel de la aorta, por ejemplo, estenosis e insuficiencias, y las miocardiopatías. Las miocardiopatías son enfermedades propias del tejido miocárdico. Entonces les había comentado que las patologías que afectan la válvula mitral, el ventrículo o la aorta van a generar dilatación, crecimiento de la aurícula izquierda. Cardiopatía isquémica también cuando esté en fase dilatada. En cambio, las causas de crecimiento de la aurícula derecha van a tener que ver ya también con el lado derecho. ¿Qué cosa está por debajo de la aurícula derecha? El ventrículo derecho. Entonces, las patologías de la válvula pulmonar, del ventrículo derecho propiamente o de la válvula tricúspide van a generar que se aumente la presión en esa cavidad y se transmita de forma retrógrada hacia la aurícula derecha. Lo mismo que pasa en el lado izquierdo, pero en este lado estamos hablando del lado derecho.
Entonces, por ejemplo, tenemos una válvula pulmonar con estenosis. La válvula está cerrada, entonces va a generar que se aumente la presión a nivel del ventrículo y de la aurícula derecha. La tetralogía de Fallot. Como ustedes saben, la tetralogía de Fallot tiene 4 componentes. Un primer componente que es la estenosis pulmonar, la aorta cabalgada, la hipertrofia del ventrículo derecho, y también tiene la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Son los componentes de la tetralogía de Fallot. Entonces, como tienen también una estenosis pulmonar, va a generar sobrecarga de presión al ventrículo derecho y crecimiento de la aurícula derecha. Miren, patología de la válvula tricúspide, tanto la estenosis como la insuficiencia. La hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar genera también sobrecarga de presión al ventrículo derecho y dilatación de las cavidades. Cor pulmonar. ¿Qué cosa es el cor pulmonar? Son patologías pulmonares crónicas que generan hipertensión pulmonar y que van a generar falla del ventrículo derecho. O valvulopatía mitral con insuficiencia tricúspide. Cuando hay patología tricúspidea, también genera crecimiento de la aurícula derecha. ¿Ya? En este ejemplo, por ejemplo, como podrán ver ustedes, ya saben qué derivadas vemos para ver crecimiento de cavidades, ¿no es cierto? Vemos de las aurículas, sobre todo vemos en D2 y en B1. En D2, por ejemplo, vamos a ver acá qué cosa llama la atención, que la onda P es una onda P ancha. Cuando la onda P es ancha, nos orienta hacia el crecimiento de la aurícula izquierda, y también cuando es alta, hacia el lado derecho. Y en B1 vamos a ver los dos componentes, un primer componente y un segundo componente, ¿no? Acá vemos que el segundo componente está acentuado. ¿Por qué? Por crecimiento de la aurícula izquierda. Cuando el primer componente está acentuado, agrandado, es crecimiento de la aurícula derecha. Entonces acá tenemos un paciente con crecimiento de la aurícula izquierda. Si ustedes se van a percatar y luego vamos a ver, también este paciente tiene crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces tiene una patología que está generando crecimiento del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Puede ser una hipertensión arterial mal controlada, una estenosis aórtica, una insuficiencia cardíaca con dilatación de las cavidades. Puede ser, ¿no? El EKG, recuerden ustedes que nos orienta nada más a la etiología, no nos está diciendo exactamente cuál es la causa. Para eso necesitamos otras pruebas o si no ampliar nuestra anamnesis. Vamos a ver, por ejemplo, este otro EKG. Ya saben que el crecimiento de las aurículas se ve más en la derivada D2 y en B1. Entonces en D2 vamos a ver cómo están las ondas P. Las ondas P son unas ondas P grandes, altas. Incluso la onda P es más grande que la onda R, miren ustedes. Cuando las ondas P son altas se llaman P pulmonares. Y eso lo vamos a corroborar acá en B1. En B1 son dos componentes habitualmente. El primer componente es pulmonar y el segundo es mitral. El primer componente es pulmonar y el segundo componente, el primer componente es, de la aurícula derecha y el segundo componente de la aurícula izquierda. Como en esta situación el primer componente está acentuado, está agrandado, es por crecimiento de la aurícula derecha. Entonces vamos a ver acá, si lo queremos poner en cuanto a signos, podemos poner acá positivo, positivo, positivo el primer componente y el segundo componente una cruz. 3 cruces arriba y una cruz abajo. Ya acá sería la P pulmonar. Ya, si vamos en el cuadro anterior, porque son formas en las cuales los libros también lo describen. El primer componente sería 1 y el segundo componente sería 1, 2, 3. Esto orienta crecimiento de la aurícula izquierda. En cambio, esto de acá orienta crecimiento de la aurícula derecha. Si vemos en este EKG, el trazado completo también habla de un crecimiento de las cavidades derechas, como lo vamos a ver más adelante. Este puede ser un paciente que tiene también una estenosis pulmonar, como puede ser una tetralogía de Fallot. Vamos a entrar a lo que son los crecimientos ventriculares. Los crecimientos ventriculares, para poder entenderlos, es una cuestión de ver cómo se despolarizan los ventrículos. Así como las aurículas se despolarizan de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda y de atrás para adelante, ¿no? El vector resultante, y eso genera las ondas P, igual sucede con los ventrículos. Los ventrículos tienen 3 vectores de despolarización. El primero se dirige hacia el septum. El segundo se dirige hacia la pared libre de los ventrículos y el tercero se dirige hacia la base. Es como que viene hacia el septum, pared libre y luego regresa a la base. Cuando vemos el vector resultante de todos estos, usualmente es un vector que se dirige de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda y de atrás hacia adelante. ¿Ya? Ese es el vector. Si sumamos los 3 vectores, ese es el vector resultante. ¿Ya? Entonces, una forma práctica de ver cómo es este vector resultante, acá vamos a ver los componentes. Les había comentado que la primera parte es septal, acá el vector 1, la segunda parte es la parte libre, las paredes libres del ventrículo izquierdo y derecho, y la tercera parte son las masas ventriculares, las bases.
Entonces, el vector resultante habitualmente se dirige en este sentido, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver normalmente en las derivadas de la cara inferior como D2, por ejemplo, va a ser positivo el vector resultante. En cambio, en las derivadas que ven la parte de atrás, como por ejemplo ABR o ABL, pueden ser negativos. Miren, ABR, por ejemplo, que está bien negativo. Eso es en las derivadas de los miembros. Y en las derivadas precordiales, la despolarización va a seguir una secuencia, ¿no? Inicialmente, el primer vector, acá si tenemos B1 y B2, el vector inicial va a generar del septum una zona positiva, porque el vector se dirige hacia este lado, ¿no? Positivo. Luego se despolariza la pared libre y va a generar, como está viendo la cola, un vector negativo, una deflexión negativa. Eso es opuesto a lo que pasa en B5 y en B6. En B5 y en B6, el vector septal, como ves la colita, va a haber una onda Q chiquita acá. Y luego el vector 2, que como está viendo la cabeza, va a ser un vector positivo grande. Entonces va a ser una onda QRS, ¿no es cierto? Entonces va a ser como que inicialmente en B1 y B2 el complejo predominante es negativo. En B5 y B6 es positivo. Entonces va a suceder una transición de negativos hasta positivos. Y usualmente en una parte van a ser iguales, ¿no es cierto? Tanto positivos como negativos. Eso usualmente sucede en la derivada B3 y B4. Acá, por ejemplo, B3 y B4. Sucede una transición. Habitualmente ahí los vectores están casi similares en cuanto a su voltaje. ¿Por qué es importante este concepto? Porque cuando esta transición se dirige hacia uno de los dos lados, vamos a hablar de crecimiento. Si, por ejemplo, esta transición se dirige más hacia la izquierda, ¿qué significa? Que en el lado derecho sucede más la despolarización y va a ser un crecimiento de cavidades derechas. Por el contrario, si es que esta transición se dirige hacia la izquierda, que va a significar que el lado izquierdo está bien hipertrófico, bien grande, y nos va a orientar hacia crecimiento de cavidades izquierdas. Vamos a ver acá, por ejemplo, hipertrofia ventrículo izquierdo. Miren ustedes, hipertrofia ventrículo izquierdo. Normalmente los vectores son así, pero cuando crece el ventrículo izquierdo, el vector resultante se va a dirigir hacia este lado. No difiere mucho respecto al EKG inicial, basal, el EKG normal, salvo que a veces desvía el eje. Si, por ejemplo, desvía el eje en este sentido hacia la izquierda, o la hipertrofia muchas veces desvía el eje hacia la izquierda, vamos a ver que ABL, por ejemplo, va a ser bien positivo, D1 va a ser positivo, en cambio D3 ya empieza a ser más negativo porque está viendo la cola del vector, ¿no? En las derivadas precordiales el vector igual se va a dirigir más hacia B5 y hacia B6. ¿Por qué? Porque desvían. La hipertrofia, como hay más masa muscular, desvía el eje de la despolarización, el vector resultante. Y acá en B1 podemos tener unas ondas R bien negativas, unas ondas S, perdón, bien negativas. Puede haber una onda R, una onda S, y luego unas ondas R bien grandes en B5 y en B6. Y esa es la clave diagnóstica. Cuando ustedes, para diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, tienen que ver S bien profundas en B1 y B2, porque como está viendo la cola, van a ser bien negativas, y R's bien grandes en B5 y en B6. ¿Por qué son bien grandes? Porque están viendo la cabeza del vector, ¿no? Cuanto más cerca se dirigen hacia el vector, más intensa va a ser, más grande va a ser. Cuanto más masa muscular tenga, más grande va a ser las ondas R en B5 y en B6. Y cuando más masa izquierda tenga, las derivadas de B1 y B2 que son derechas van a ser más negativas. Hay un score, por ejemplo, si ustedes suman cuántos cuadraditos tiene S, cuántos cuadraditos tiene R. Si ustedes suman eso y suman más de 35, mayor o igual a 35 o 35 cuadraditos, eso va a ser índice de Sokolov, Sokolov positivo. Sokolov positivo es cuando uno suma S en B1 y B2 y suma R en B5 y en B6 y esto suma más de 35 cuadraditos. Y eso es un parámetro por EKG para decir que tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué se puede engrosar el ventrículo izquierdo? Hay muchas causas. Puede ser que esté fallando la válvula mitral, que le está dando mucho volumen, exceso de volumen, o puede ser que la válvula aórtica esté fallando, que está obstruida, entonces el ventrículo tiene que engrosarse para expulsar la sangre con más fuerza. O puede ser enfermedades propias del ventrículo. A veces enfermedades propias del ventrículo, como las miocardiopatías, generan que se dilate y que se engruese el corazón. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, causas obstructivas en la salida, por ejemplo, la estenosis aórtica, ¿no? Que hemos comentado,
hay una obstrucción en la salida, igual que en la estenosis subaórtica, por ejemplo en la hipertrofia. En la miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, que sucede a nivel del tracto de salida, va a generar aumento de presiones y el ventrículo se va a hipertrofiar, se va a engrosar. O la coartación aórtica. ¿Qué causa la coartación aórtica? Simplemente es un estrangulamiento en la aorta. Ese estrangulamiento en la aorta va a generar que el corazón tenga que bombear con más sangre para poder pasar por ahí. Entonces el corazón se va a hipertrofiar. La hipertensión arterial también. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial va a hacer que haya más resistencia a la salida de la sangre. ¿Cuáles son los criterios por EKG? Criterios eléctricos de crecimiento ventricular izquierda. Miren ustedes que el eje eléctrico normalmente se va a desviar hacia la izquierda. Recuerden que el eje eléctrico normalmente, el eje del QRS normalmente está entre menos 30 grados y más 120 o 110 grados, dependiendo de la literatura, ¿no? Normalmente el eje va de acá a acá. Menos 30, ya saben que son negativos, ya saben que son todos los que son para arriba, y positivos son todos los que son para abajo. Cuando hablamos de menos 30 significa que la despolarización, el eje está desviándose más para allá, como que yendo hacia ABL, hacia el brazo izquierdo. En cambio, cuando el eje está desviado hacia la derecha, se dirige más hacia el lado derecho, como quien se dirige hacia la pierna derecha, un poco más allá. ¿Ya? Entonces, cuando hay hipertrofia, uno de los criterios diagnósticos es que desvía el eje. No siempre se desvía, pero si lo encontramos es un criterio. Aumenta el voltaje de la onda R en B5 y en B6. ¿Por qué? Porque ahí está más el ventrículo izquierdo. En cambio, S bien profundas en las derivadas B1 y B2. ¿Por qué? Porque como crece el lado izquierdo, las derechas van a ser más negativas. Índice de Sokolov-Lyon, miren ustedes. S en B1 y B2 más R en B5 o en B6 suman más de 35. Si ustedes desean, hay otros índices, por ejemplo el índice de Lewis, que ve la onda R en la derivada D1 más la S en la derivada D3, a eso le resta la R en la derivada D3 más la S en la derivada B1. Si eso es mayor o igual a 17 milímetros, también es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Retardo en el tiempo de la deflexión intrinsecoide. ¿Qué es la deflexión intrinsecoide? Es el tiempo que demora la activación ventricular desde el inicio del QRS hasta el final de la onda R. ¿Cuánto demora? Cuando es muy prolongado, también orienta hacia hipertrofia ventricular izquierda. La transición, yo les había comentado que hay una transición entre B3 y B4. Si esa transición se está yendo hacia la derecha, significa que las cavidades izquierdas están creciendo. Entonces, cuando hay transición, desviación de ese plano de transición, también habla de crecimiento de las cavidades izquierdas. Y finalmente, signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo. Asimismo, hay varios criterios. Y cuando ustedes tienen varios criterios, significa que no hay algo homogéneo, no hay algo estándar. Y cuando hay varios criterios, también significa que no hay uno que sea 100% efectivo. De hecho, muchas veces cuando vemos un paciente que tiene criterios de EKG, puede tenerlo en el ecocardiograma, pero a veces vemos pacientes que tienen su EKG normal y terminan teniendo hipertrofia. Es decir, el EKG no siempre se correlaciona con la ecocardiografía o con la resonancia que ven la masa, si está realmente crecido o no el ventrículo. Pero hay algunos criterios, hay algunos factores que nos permiten y nos orientan hacia el crecimiento de cavidades. Por ejemplo, acá. Estos son los criterios de Rom-Hill y Estes. Estos criterios de Rom-Hill y Estes ven qué cosa, ven el QRS, por ejemplo. R o S más de 20 milímetros en las derivadas extremidades, o S en B1 y B2 más de 30, o R más de 30 en B5 y en B6. Lo mismo que hemos ido viendo, ¿no? Esto le da 3 puntos, si cumple 3 puntos. ST opuesto al QRS. Si, por ejemplo, si la onda R es bien positiva, el ST y la onda T, si son negativos, están hablando de que hay sobrecarga de presión, por ejemplo. Sobrecarga. Entonces, si el paciente está con digital, ustedes saben que el paciente con digital puede tener cubeta digitálica y puede alterar este score. Entonces, sin digital son 3 puntos y con digital es 1 punto. Crecimiento de la aurícula izquierda. Como el ventrículo crece, aumenta la presión, también puede crecer la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda está crecida, le da 3 puntos más. Desviación del eje. Si el eje desvía a la izquierda, le da 2 puntos. Si el QRS es ancho, le da 1 punto. Si la deflexión intrinsecoide está grande, les había comentado que es el tiempo de activación ventricular, le da 1 punto. Si ustedes suman todo esto, un paciente podría fácilmente tener 3, 6, 9, 10, 13 puntos en el máximo, pero ya suficientes más de 5 para que uno hable de crecimiento del ventrículo izquierdo. Y cuando es igual a 4 puede ser probable. Cuando es menos de 3 es poco probable en realidad que pueda haber un crecimiento, ¿no?
Estas son probabilidades nada más, pero recuerden que con ese criterio Rom-Hill, este es que digamos el más ampliamente aceptado, cuando cumple más de 5, igual o mayor o igual a 5, ya estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda. Miren por ejemplo ustedes acá, ya yendo a la práctica, las derivadas que buscamos en crecimientos de cavidades izquierdas de ventrículos es B1 y B6. Miren ustedes, las S bien profundas y las R bien grandes, en lo que vendría a ser las derivadas izquierdas B5 y B6. Vamos a buscar Sokolov. Sokolov significa que si sumamos las S en B1 y a las R en B6, vamos a tener mayor de 35. ¿Cuánto es acá? Hasta acá tenemos pequeñitos, son 5 pequeñitos, 10 pequeñitos, 15 pequeñitos, son 17 pequeñitos. Ya tenemos 17 para este lado, 17. ¿Y acá cuántas R's tenemos? Tenemos 5, 10, 15, 20, 24. Si sumamos 24 más 17 tenemos 41. Entonces la S en B1 más la R en B6 suman 41. Ese es un criterio de Sokolov. Sokolov positivo, criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Y este, por ejemplo, es un EKG de un paciente que tiene estenosis aórtica severa. Tiene el ventrículo izquierdo bien dilatado. Cuando hablamos de ventrículo derecho es la parte opuesta. Si el crecimiento del lado izquierdo desvía el eje hacia la izquierda, el crecimiento del ventrículo derecho va a desviar el eje hacia la derecha. Y ustedes deriven, no solamente es lo mismo, pero en el sentido opuesto. ¿Qué significa? Que la R en B1 y en B2 va a ser bien alta, en cambio la R en B5 y en B6 va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque el eje lo está desviando hacia la derecha. El plano de transición, ¿cómo va a ser? El plano de transición lo va a desviar hacia el lado opuesto, es decir, hacia el lado izquierdo. ¿Qué más vamos a tener? Que la aurícula derecha puede estar crecida, o sea, vamos a ver también signos de ondas P pulmonares. Miren ustedes, el vector resultante se va a dirigir hacia este lado, Entonces, B1, miren, B1 va a ser positivo. En cambio, B5, B6 va a ser más negativo. ¿Por qué? Porque B5 y B6 ven más la cola del vector. En cambio, B1 y B2 ven más la cabeza del vector. El eje también se puede desviar hacia la derecha. Normalmente el eje eléctrico va así, ¿no? Normalmente es así el eje eléctrico. Va desde menos 30 hasta más 120. El eje está desviado hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Criterios eléctricos, ya habíamos comentado, el eje va a estar desviado hacia la derecha, más allá de 100, más de 90, más de 120 incluso. Aumento de las ondas R en B1 y en B2. El índice Lewis. El índice Lewis significa R en D1 más S en D3 menos R en D3 más S en D1 menos de 14. Y el índice de Cabrera. ¿Qué quiere decir el índice de Cabrera? En la derivada B1 vamos a ver la onda R hacia arriba y la onda R más S hacia abajo. Si tenemos una onda R de 5 y una onda S de 1, R arriba sería 5 y abajo sería 5 más 1, 6. 5 entre 6, cuando eso supera más de 0.5, en nuestro ejemplo será 0.8, 0.9, ese se llama el índice de Cabrera y nos orienta hacia crecimiento de cavidades derechas, crecimiento de ventrículo derecho. Aumento del tiempo de flexión intrínsecoide, el tiempo de activación ventricular derecho también está prolongado en las derivadas derechas, B1 y B2. Plano de transición. Como crece el lado derecho, el plano de transición se va a desviar hacia el lado opuesto, hacia el lado izquierdo. Y signos de sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Cuáles son las causas de crecimiento del ventrículo derecho? Hay que pensar que el ventrículo derecho tiene una válvula por delante y una válvula por detrás. Entonces, alteraciones de la válvula pulmonar, alteraciones de la válvula tricuspida o alteraciones propias del ventrículo van a generar crecimiento del ventrículo derecho. Por ejemplo, valvulopatías izquierdas con afectación retrógrada. ¿Qué significa? Que la insuficiencia cardíaca izquierda, cuando afecta bastante, genera hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar genera falla del ventrículo derecho y al final el fallo del ventrículo derecho va a generar crecimiento del ventrículo derecho, pero es en fases muy avanzadas de la parte izquierda. Miren, la tetralogía de Fallot. Fallot tiene estenosis pulmonar, igual acá, estenosis pulmonar valvular sobre todo, insuficiencia tricuspida, miren. Coro pulmonar crónico, que es una hipertensión pulmonar de origen de una neumopatía crónica. Tromboembolia pulmonar por un masivo, ¿no?, que genera falla del ventrículo derecho. Hipertensión arterial pulmonar primaria, cardiopatías congénitas como por ejemplo el CIA.
El CIA va a generar dilatación de cavidades derechas. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen, como hay un hueco ahí que está comunicando las cavidades izquierdas con las derechas. Las izquierdas solamente tienen mayor presión, van a hacer que más sangre pase hacia el lado derecho. Como pasa más sangre hacia el lado derecho, el ventrículo derecho y la aurícula derecha se van a empezar a dilatar, y eso va a generar signos de crecimiento del ventrículo derecho. Las cardiopatías congénitas como el CIA y las miocardiopatías restrictivas también. Vamos a ver, por ejemplo, acá un ejemplo a la práctica con el EKG. Vamos a ver, ya les había comentado que el crecimiento de las cavidades preferentemente lo vemos en las derivadas precordiales, B1 y B6. Normalmente en B1 las ondas son negativas, los complejos QRS son negativos, y en B5 y B6 normalmente son positivos, eso es lo normal. Pero miren acá, esa relación se invierte. Las ondas R son bien grandes en B1 y en B2, y miren ustedes, en B5 y en B6 son negativas, positivas en B1 y en B2 y negativas en B5 y en B6. Esto se da pues por crecimiento de las cavidades derechas, crecimiento del ventrículo derecho. Pero también pueden buscar las ondas P pulmonares. Miren en D2, ondas P pulmonares. Y acá también, recuerden que acá hay un componente positivo, que sería la aurícula derecha, y luego un componente negativo, que sería la aurícula izquierda. Crecimiento sobre todo del primer componente de la aurícula derecha. Entonces es una patología que está dilatando el ventrículo derecho y la aurícula derecha. ¿Qué cosa puede ser? Una estenosis pulmonar, una tetralogía de Fallot, entre otras cosas, ¿no? De esa forma uno se orienta hacia crecimiento de cavidades. Importante. Resumen, para que ustedes vean patología, crecimiento de cavidades de la aurícula, vean D2 y B1, componentes, positivo o negativo, el ancho y la altura. Y para ver crecimiento de cavidades de ventrículos tienen que ver el eje, sobre todo en las precordiales. El eje más debido hacia la izquierda, en el crecimiento de la aurícula izquierda, y el eje más debido hacia la derecha en el crecimiento del ventrículo derecho. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de las taquiarritmias. Las taquiarritmias, en general las taquiarritmias se definen como frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. ¿Ya? Taquiarritmia, frecuencia cardíaca más de 100 latidos, y su contraparte es la bradiarritmia. Bradiarritmia es cuando la frecuencia es menos de 60 latidos por minuto. Las taquiarritmias se clasifican según el QRS. Ustedes saben que el QRS normalmente mide 3 cuadraditos como máximo, o 120 milisegundos o 0.12 segundos, dependiendo cómo lo quieran ustedes manejar. Cuando el QRS es ancho, hablamos de taquicardias con complejo ancho, con complejo QRS ancho, es decir, complejo QRS más de 120 milisegundos. En cambio, cuando nuestro complejo es normal, menos de 3 cuadraditos, menos de 120 milisegundos, decimos que es taquicardia con complejo QRS estrecho. Cada uno, ¿por qué se clasifica así? Porque cada uno tiene sus patologías. Tanto el QRS ancho como el QRS estrecho tienen sus patologías, que lo vamos a ir viendo poco a poco. En cambio, las bradiarritmias, frecuencia menos de 60, tenemos dos grandes grupos en los cuales podemos clasificar a los pacientes. Disfunción del nodo sinusal. El nodo sinusal deja de funcionar adecuadamente, entonces la frecuencia cardíaca tiende a ser baja o tienden a haber bloqueos sinoatriales. En cambio, cuando el nodo AB empieza a bajar, también empieza a haber frecuencias cardíacas bajas, sobre todo por bloqueos auriculoventriculares. Ya, también los vamos a ver. Entonces, mecanismos de las arritmias. ¿Cómo se generan las arritmias? Es importante que ustedes sepan que son básicamente 3 mecanismos de las arritmias. 3 mecanismos. ¿Por qué el paciente está taquicárdico? Uno, porque aumenta su automatismo, es decir, normalmente el corazón tiene un automatismo propio que le da una frecuencia, por decir, de 70 latidos por minuto. Si aceleramos ese automatismo propio del paciente, vamos a generar frecuencias altas. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es por reentrada, que se genera un circuito de reentrada. En el nodo sinusal, por ejemplo, se empieza a generar un circuito de reentrada, que va a hacer que se perpetúe la arritmia. O va a ser un mecanismo de los postpotenciales. Postpotenciales, ¿qué significa? Que la célula se despolariza, viene la onda T, se empieza a repolarizar, y justo en la parte de la repolarización viene otro estímulo. Se llama en el periodo refractario relativo, viene otro estímulo que va a generar un latido adelantado, y ese latido adelantado puede desencadenar al final taquicardias. Entonces miren, por ejemplo, la taquicardia sinusal, su mecanismo es un automatismo a nivel del nodo sinoauricular. Las extrasístoles, que también son mecanismos, que son latidos adelantados, también es automatismo, simplemente la parte normal se estimula. Pueden ser en la aurícula, en el nodo AB o
o en los ventrículos. Las taquicardias supraventriculares, esas TPCVs típicas que son de las mujeres jóvenes que tienen palpitaciones de inicio brusco y de fin brusco, ¿no? Que generalmente preguntan en los exámenes, también pueden ser por reentrada o por automatismo. Ahí están, por ejemplo, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, las taquicardias auriculares y las taquicardias de la unión auriculoventricular. Miren, por ejemplo, la fibrilación auricular también tiene un mecanismo de reentrada en las aurículas. Es un mecanismo de reentrada micro reentrada, le dicen, porque son pequeños foquitos. Y el flúter auricular, que tiene una reentrada más grande, le dicen macro reentrada, que se da sobre todo en la aurícula derecha. Las taquicardias ya de origen ventricular, como la taquicardia ventricular, puede tener mecanismos de reentrada o de automatismo. Por ejemplo, la taquicardia ventricular tiene más de reentrada que automatismo. Sobre todo son cicatrices de infarto que se pueden dar en los ventrículos. Esas cicatrices generan focos de reentrada. El ritmo idioventricular acelerado, que es el RIVA, simplemente es una aceleración de la frecuencia. Por eso es que los RIVAs no tienen tanta frecuencia como las taquicardias ventriculares sostenidas típicas que conocemos. La torsión de puntas o la taquicardia helicoidal, que se da en el contexto del QT largo, tiene su mecanismo de producción postpotenciales tempranos. A diferencia de los postpotenciales tardíos, que se dan más en las taquicardias intranodales. Las bradiarritmias, como la bradicardia sinusal, se da por automatismo. Uno simplemente baja el automatismo del paciente y el paciente va a tener más bradicardia. En cambio, los bloqueos sinoauriculares y los bloqueos auriculoventriculares son defectos en su conducción. ¿Qué pasa con el NOA-B? ¿Qué pasa con los haces auriculoventriculares? Se van a bloquear, y cuando se bloquean, se bloquea la conducción, y eso va a generar finalmente bradicardia por defecto en su conducción. Entonces, para resumir, son tres mecanismos básicos de producción de las arritmias: por automatismo, por reentrada y por postpotenciales, que pueden ser tardíos, como en el caso de la TIN, o puede ser temprano, como en el caso de la torsa de puntas. En cambio, las bradicardias, sus mecanismos son básicamente de automatismo y defectos de conducción, como en los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, ya de lleno, entrando a lo que son las taquiarritmias, las que tienen frecuencia alta, y les había comentado que el criterio para decir taquicardia es frecuencia más de 100 latidos por minuto. Pueden ser de complejos estrechos cuando es menos de 120 milisegundos o complejos anchos cuando son más de 120 milisegundos. A su vez, estas se clasifican dependiendo si son regulares o irregulares. ¿Por qué? Porque aprenderse todas así es un poco complicado. Entonces, una forma didáctica es verlas según su regularidad. Por ejemplo, taquicardias con complejo estrecho regulares, por ejemplo, la taquicardia sinusal, la taquicardia atrial, la taquicardia paroxística supraventricular o el flúter auricular. En cambio, las taquicardias con complejo estrecho irregular, por ejemplo, son la fibrilación auricular, la taquicardia atrial multifocal, por ejemplo. Son formas, y uno ya así ve su EKG, trazado de EKG, taquicardia o no taquicardia, que depende de la frecuencia cardíaca, regular o irregular. Ya, entonces complejo estrecho, complejo ancho. Según eso, según esas tres preguntas, uno ya puede saber más o menos qué patologías son, y ahí uno empieza a buscar qué patología puede ser, ¿no? Las taquicardias, en cambio, cuando son de complejo ancho, también pueden ser regulares o pueden ser irregulares. Cuando son de complejo ancho y son regulares, puede ser una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. ¿Qué significa conducción aberrante? Que comienza en las aurículas, pero cuando pasa hacia los ventrículos, el QRS se ensancha. Puede ser porque el paciente ya tenía un QRS ancho de base, por ejemplo, un bloqueo. Si el paciente ya tenía un bloqueo de rama de base, los impulsos que vienen de arriba, que son supraventriculares, pasan al ventrículo, pero ya vienen anchos. No porque sea un problema del ventrículo, sino porque es una transmisión aberrante, es una transmisión con aberrancia. O los QRS pueden ser irregulares, anchos, pero los complejos son irregulares. Por ejemplo, en la fibrilación ventricular o en la fibrilación auricular con conducción aberrante. Como ustedes saben, la fibrilación auricular es irregular. Si transmite de forma irregular a un paciente que de base ya tiene QRS ancho, va a generar que en la taquicardia los complejos sean irregulares y sean anchos, ¿ya? Son formas en cómo uno puede hacer una orientación diagnóstica. Vamos a ir viendo brevemente cada una de ellas, las partes más precisas, más importantes que ustedes tienen que recordar. La taquicardia sinusal es una arritmia bastante frecuente y la tenemos y la podemos tener en cualquier momento.
Mantiene el ritmo propio del paciente, el ritmo que es el ritmo sinusal, mantiene el patrón típico de la onda PQRS del paciente, pero con una frecuencia mayor de 100. Si nosotros separamos solamente un complejo, va a ser el complejo que tiene el paciente en su ritmo normal, tranquilo. Y cuando hace taquicardia, mantiene el mismo complejo, solamente que aumenta la frecuencia cardíaca a más de 100. Esto se llama taquicardia sinusales por automatismo, ya saben ustedes. Causas frecuentes: fiebre, anemia, tirotoxicosis, infecciones, embarazo, ansiedad antes de un examen, por ejemplo, o cuando uno está en la calle manejando, se estresa. Entonces, la ansiedad va a generar taquicardia sinusal. Ya como lo diagnosticamos, tenemos que ver el EKG basal cómo es. Si su EKG los complejos son iguales, solamente que son más acelerados, es una taquicardia sinusal. ¿Cómo se trata? Pues hay que tratar la causa de base, la fiebre, la hipertensión, la tirotoxicosis. La taquicardia auricular, aurículas, tiene que ver con las aurículas, tiene que ver con el foco que se está generando, que puede ser por automatismo, por entrada. Este es un foco que se origina fuera del nodo sinusal. Puede ser en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, es un foco que se encuentra fuera del nodo sinusal. Entonces, la onda P que genera ese foco va a ser diferente a la onda P que tiene el paciente normalmente. ¿Ya? Esa es la forma en cómo lo podemos diferenciar. Las causas, por ejemplo, la intoxicación digitálica, la isquemia o una cicatriz posoperatoria. La clave diagnóstica, le repito, es ver durante la taquicardia las ondas P son diferentes de las ondas P normales del paciente. Miren, por ejemplo, acá. La taquicardia auricular, normalmente nosotros sabemos que en ritmo sinusal las ondas P son ondas P positivas en D2 y son positivas en todas, preferentemente en D2, y son negativas en ABR, ¿sí o no? Miren ustedes acá, ¿cómo son estas ondas P? Estas ondas P son negativas. Esta es la onda P, negativa. Miren, en 2, en ABR, ¿cómo son positivas? Son unas ondas P que están naciendo en la base de la aurícula derecha. Como nacen en la base de la aurícula derecha, se despolarizan de abajo hacia arriba. Y como las derivadas de la cara inferior, como la derivada de 2, van a ver la cola del vector que está yendo de abajo hacia arriba, va a ser una deflexión negativa. Entonces, esta es una despolarización que se origina en la parte baja de la aurícula, no en la parte alta como normalmente sucede en el nodo sinusal. Entonces, esta se llama una taquicardia auricular. Una taquicardia auricular. Muy bien. Decimos unifocal porque hay un solo foco. A veces se puede generar en varios focos. Entonces, la taquicardia auricular puede ser de un solo foco, se llama unifocal, y si es de varios focos se llama multifocal. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando es de varios focos usualmente va a ser irregular, pero cuando es un solo foco como este va a ser regular. Esa es la diferencia. Y es esta de acá, miren ustedes. La taquicardia unifocal, por ejemplo, la que vimos antes, puede que se origine en la parte baja de la aurícula derecha, y por eso va a generar esos complejos que vimos antes. Pero cuando es multifocal significa que son varios focos, viene acá en varios focos. ¿Cómo lo vamos a diferenciar en el EKG? Porque las ondas P son diferentes. Hay varias ondas P. En un solo trazado uno va a ver 2, 3, 4, 5 tipos de ondas P. Por ejemplo, esta onda P, miren cómo es. Y esta otra. Esta un poco más flaca, esta un poco más alta, esta es un poquito más ancha, esta es un poco más chata, esta es más ancha. Entonces, ven ustedes que la morfología va cambiando. Pero no solamente cambia la morfología de las ondas P en cada latido, sino también que es una taquicardia irregular. Miren qué irregular es. Una taquicardia irregular, por ejemplo, con complejos estrechos y que ustedes ven onda P, se trata de una taquicardia auricular multifocal. A diferencia de una taquicardia con complejos anchos irregular en la que no ven onda P, esa es una fibrilación auricular. Son formas en las cuales vamos diferenciando una y otra. La taquicardia intranodal es una taquicardia que se da a nivel del nodo AB, ¿ya? Esta taquicardia intranodal, que se llama TIN intranodal, está enmarcada dentro de las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Ya sabemos el caso clínico típico de una mujer en edad joven que tiene palpitaciones súbitas y que desaparecen súbitamente también, paroxísticas. La taquicardia intranodal junto con la taquicardia atrial, junto con la taquicardia por vía accesoria, son las tres más frecuentes. De ellas es la taquicardia intranodal la más frecuente. ¿Cuál es el problema acá? Que a nivel del nodo AB sucede una reentrada constante porque hay dos vías, una vía lenta y una vía rápida que mantienen la arritmia. La frecuencia habitualmente es de 150 a 250. ¿Cómo lo vamos a ver?
Es una taquicardia de complejos estrechos regular, sin onda P claramente visible. ¿Por qué? Porque la onda P muchas veces está metida dentro del QRS o está inmediatamente después del QRS. ¿Ya? Miren, por ejemplo, vemos una taquicardia de complejos estrechos, son estrechos, es bien regular y no se define claramente una onda P. Esto, por si acaso, es una onda T. Esto no son ondas P, estos son ondas T. ¿Ya? Miren acá, claramente no se ve una onda P clara. Son taquicardias de complejo estrecho en la cual no se ve claramente la onda P. ¿Por qué no se ve la onda P? Vamos a ver que como el nodo AB está para este lado y la arritmia sucede a este lado, ¿no? En el nodo AB, el impulso eléctrico va a ir al mismo tiempo hacia los ventrículos y hacia las aurículas. Es como que si disparara para arriba y para abajo. Entonces, como la masa del ventrículo es más grande, se va a generar un QRS. Y como la masa de las aurículas es más pequeña, se va a generar una onda P. Pero como el QRS es más ancho y la onda P es más pequeña, usualmente la onda P está metida dentro del QRS y por eso muchas veces no la vemos. ¿Ya? ¿Cómo ustedes van a llegar al diagnóstico? Porque es una taquicardia de complejos estrechos bien regular, donde no se ve claramente la onda P. Taquicardia intranodal. La taquicardia por vía accesoria es diferente. La reentrada no se da a nivel del nodo AB, sino se da en las paredes libres de los ventrículos. Hay una conexión anómala entre las aurículas y los ventrículos. Ya sabemos que es un tipo de taquicardia paroxística, pues se da por momentos, así, súbitamente comienza, súbitamente se va. Es una comunicación anómala entre el tejido auricular y ventricular que mantiene la arritmia y eso está alejado del nodo auriculoventricular. Igual, es una taquicardia de complejos estrechos bien regular. La frecuencia cardíaca igual va de 150 a 250 y la onda P puede que no se visualice o estar detrás del QRS. Y a veces se asocia con infradesnivel del ST. Miren ustedes, imaginen que acá están las aurículas y abajo están los ventrículos. El nodo AB normalmente está entre las aurículas y los ventrículos y normalmente por ahí se transmite el impulso eléctrico. Pero en este tipo de taquicardia por vía accesoria hay una vía que comunica normalmente las aurículas con los ventrículos. Estas vías a veces pueden conducir, como dice acá, por vía ortodrómica. ¿Qué significa ortodrómica? Que viene por los ventrículos, pasa por la vía accesoria y pasa por el nodo AB. Pasa por los ventrículos, inicia en los ventrículos, pasa por la vía accesoria y pasa por el nodo AB. Como pasa por el nodo AB, normalmente el impulso normalmente pasa de sí o no, de las aurículas a los ventrículos, pues es orto. Orto es correcto, sí o no. Normalmente pasa su vía de transmisión, uno va a ver complejos estrechos. Pero cuando es antidrómica es en sentido opuesto, contra la natura. Miren ustedes, el impulso nace en las aurículas, pasa a los ventrículos por la vía accesoria y de ahí pasa en sentido opuesto, contra natura, de ventrículos hacia las aurículas, en sentido opuesto, pues se llaman antidrómica. Y cuando sucede eso va a generar complejos anchos. Entonces, las vías accesorias pueden generar complejos estrechos o complejos anchos. Miren, cuando son complejos estrechos pueden ver una onda pequeña, una onda P acá, que es una muesquita en la onda T. Son claves que nos pueden orientar hacia el diagnóstico de uno u otro. Esta es la mayoría, casi el 90% de los pacientes tienen estos. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, el Wolff Parkinson White, ¿no? Eso sucede así. Miren, por ejemplo, acá. Este es el ritmo normal del paciente. Este es el ritmo normal del paciente, una onda P, QRS y la onda T, P, QRS y onda T. Pero ¿qué pasa acá? Súbitamente comienza una arritmia. Complejos estrechos. Vemos una onda P acá. Claramente no se logra diferenciar una onda P. Tenemos que buscar con un poco más de detalle, pero claramente no se puede diferenciar una onda P. Son regulares. Taquicardia de complejos estrechos es regular, no se define claramente la onda P y a veces puede haber infradesnivel del ST. Infradesnivel del ST es orienta hacia una vía accesoria. Si ustedes son más acuciosos, van a ver acá que el PR está corto y hay una onda delta, es decir, se trata de un Wolff Parkinson White. P corto y onda delta. PR corto y onda delta. PR corto y onda delta. Ese es un Wolff Parkinson White que le están estimulando una taquicardia. Y las taquicardias que generan los Wolff Parkinson White se llaman las taquicardias por vías accesorias. En este caso sería vía con conducción ortodrómica o con conducción antidrómica. ¿Qué dirían ustedes? Sería con conducción ortodrómica porque los complejos son estrechos. Si los complejos fueran anchos sería con conducción antidrómica, contra natura.
Vamos a entrar, ya pasamos los que son las taquicardias de complejo estrecho regulares. Ahora vamos a las taquicardias de complejos estrechos pero irregulares. A la cabeza está la fibrilación auricular. Es una arritmia muy frecuente y se da por una reentrada. Son focos de micro reentrada a nivel de las aurículas. Las causas más frecuentes son hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, es decir, el infarto de miocardio, la isquemia. Pero también la generan valvulopatías, las cardiomiopatías, el alcohol. Si ustedes consumen mucho alcohol pueden generar fibrilación auricular paroxística. Eso se llama el síndrome del corazón festivo. No es bueno, por si acaso. Tóxicos, fármacos, entre otros, pueden generar fibrilación auricular. La frecuencia cardíaca, ya saben, es variable. ¿Y cuáles son las claves diagnósticas? Que en vuestro EKG van a tener taquicardia, frecuencia más de 100, complejos QRS estrechos, menos de 3 cuadraditos, y van a ser irregulares. Presencia de ondas F chiquititas, fibrilatorias, minúsculas, y ausencia de ondas P. La onda P significa despolarización auricular. Como no hay onda P, se reemplaza por ondas F minúsculas. Miren, por ejemplo, acá tenemos una taquicardia que tiene complejos estrechos, es bien irregular y no diferenciamos bien las ondas P. Esto, por si acaso, es onda T, no son ondas P, onda T. Acá no hay onda P, miren, no hay onda P. Estos son ondas T. Y los RR son irregulares, acá se está esquematizando. RRs irregulares. Claves diagnósticas. RRs irregulares, ausencia de ondas P, y se sustituye por ondas F fibrilatorias. Miren ustedes, F fibrilatorias, chiquititas, pequeñitas. Fibrilatorias, como si estuviera temblando el paciente, ¿no? Si ustedes toman a un paciente que está temblando, también van a ver ondas F fibrilatorias. Y eso es lo que pasa pues en la fibrilación auricular. Normalmente el impulso nace acá, en el nodo sinusal, en la parte alta de la aurícula derecha. Pero en la fibrilación auricular el impulso no es eficaz. Sucede en varias partes. Son focos de micro reentrada en ambas aurículas. Todas las aurículas están yendo por un desorden total, un caos. ¿Ya? No todos los impulsos pasan, solamente algunos pasan, y por eso se hacen complejos irregulares. No hay ondas P y se reemplazan por ondas F chiquititas fibrilatorias. ¿Ya? Ondas fibrilatorias. Así lo diferenciamos por el EKG. El flúter auricular también se llama aleteo auricular. Este no tiene micro reentrada, este tiene macro reentrada. Son grandes circuitos de reentrada que suceden en la aurícula derecha. Las causas son la cardiopatía isquémica, el uso de fármacos como la propafenona, las valvulopatías o cicatriz posoperatoria. La frecuencia cardíaca habitualmente está en 150 latidos por minuto. ¿Cuáles son las claves diagnósticas? Que acá ustedes no van a ver tampoco ondas P. Las ondas P se reemplazan por las ondas F mayúsculas en sierra. Este es el serrucho. Sin alusiones personales. Es el serrucho. F mayúsculas en sierra. Esas ondas F van a una frecuencia de 300 latidos por minuto. Pero yo les había comentado que la frecuencia habitualmente es 150. ¿Por qué? Porque usualmente uno conduce y el otro no. Entonces uno puede ver las ondas F. Cuando la frecuencia cardíaca baja, uno ve más claramente las ondas F mayúsculas. La frecuencia cardíaca puede ser variable o puede ser fija. Vamos a ver acá, por ejemplo, un ejemplo. Donde se ven mejor las ondas F mayúsculas es en las derivadas de la cara inferior. 2, 3 y ABF. Claramente se ven ondas fibrilatorias, ondas F mayúsculas, ondas de flúter auricular o de aleteo auricular. Miren, acá viene un QRS. Parece bastante regular, ¿no? Y este sería un flúter con conducción 3-1. ¿Por qué digo 3-1? Porque hay 1, 2, 3, conducción ventricular. 1, 2, 3, conducción ventricular. 3-1. Y es bien regular. A veces puede ser irregular, ¿ya? ¿Cuánto es la frecuencia acá? La frecuencia es 100 latidos por minuto, porque ya saben que el flúter conduce a 300. 300 entre 3 sale 100 latidos por minuto. Ya pasamos de lo que son las taquicardias de complejo estrecho, regulares e irregulares, y ahora vamos a las taquicardias de complejo ancho, que tienen QRS más de 120 milisegundos o más de 3 cuadraditos, y las cuales también pueden ser regulares o pueden ser irregulares. Vamos a las que son regulares. Una de las principales, la más frecuente, es la taquicardia ventricular. Es la taquicardia que se origina
en el tejido ventricular, ¿ya? Sus causas pueden ser isquémica, valvulopatías, miocardiopatías, fármacos o tóxicos. Esta taquicardia ventricular puede ser de complejos anchos o complejos estrechos. Cuanto más distal sea, cuanto más acercado hacia la punta del ventrículo sea, los complejos van a ser más anchos. Cuanto más próximo sea a la bifurcación del haz de His, va a ser más estrecho. Así, por ejemplo, las taquicardias, por ejemplo, de un infarto que se originen en la pared libre del ventrículo izquierdo, como está más pegado hacia la punta, va a ser más complejos anchos. Pero las taquicardias, hay taquicardias que se originan en los fascículos del haz de His que se llaman taquicardias ventriculares fasciculares, van a ser de complejos más estrechos. Son formas de poder diferenciarlas, ¿ya? Es importante diferenciar las taquicardias ventriculares de las taquicardias con conducción aberrante. ¿Qué es eso? Yo les había comentado que a veces una taquicardia que se origina en las aurículas puede generar complejos anchos. ¿En qué situaciones pasa? Cuando el paciente ya de base tiene sus QRS anchos. Por ejemplo, puede ser cuando el paciente tiene un bloqueo de rama de base. Si el paciente tiene un bloqueo de rama de base y nosotros aceleramos las aurículas, la taquicardia va a tener complejos anchos. Y eso se llama conducción aberrante. Entonces es importante que nosotros diferenciemos si la taquicardia de complejos anchos se origina en los ventrículos o se origina en las aurículas. Eso es importante. Hay muchos criterios para diferenciarlos. Criterios por EKG. No es el motivo de esta clase, eso se ve ya, si ustedes quieren revisar un texto un poco más avanzado, lo pueden ver, son muchos criterios. Hay criterios, por ejemplo, de los españoles Brugada, criterios de Berekei, del colombiano Luis Fernando Pava, criterios electrofisiológicos. En esta oportunidad les voy a mostrar solamente uno, que es, digamos, el más antiguo de ellos, que es el criterio de Brugada. Una taquicardia ventricular se ve así, miren ustedes. ¿Es taquicardia? Sí. ¿Por qué es taquicardia? Porque la frecuencia está alta. Más o menos, ¿cuánto será la frecuencia? Será más o menos 150, 200 la frecuencia cardíaca. Es bastante regular y vemos que son complejos anchos, ¿no? La taquicardia ventricular la podemos diferenciar de la taquicardia que se origina arriba, que es supraventricular. Y esos son los criterios de Brugada, son los más antiguos, ¿no? Por ejemplo, nos hacemos 4 preguntas. Los complejos QRS, ¿hay ausencia de complejo RS en todas las precordiales? Si la respuesta es sí, es una taquicardia ventricular. Si la respuesta es no, pasamos al siguiente. El RS, si es ancho, si el RS es ancho, más de 100 milisegundos, en algunas de las precordiales, si la respuesta es sí, es taquicardia ventricular. Si la respuesta es no, pasamos a la siguiente. Nos preguntamos, ¿hay disociación auriculo-ventricular? ¿Las aurículas van por su lado, los ventrículos van por su lado? Si la respuesta es afirmativa, es taquicardia ventricular. Si la respuesta es negativa, pasamos al siguiente. La siguiente nos habla de criterios morfológicos de rama izquierda o de rama derecha. Si cumple criterios, es taquicardia ventricular. Si no cumple criterios, se llama taquicardia supraventricular con aberrancia, es decir, una taquicardia que está originándose arriba, no se origina en el ventrículo, sino se origina arriba, pero que está conduciendo con una aberrancia, es decir, el paciente ya seguramente tiene un bloqueo de rama de base. Por eso es importante siempre que ustedes manejen un paciente con taquicardia, que ustedes le tomen un EKG en taquicardia y después un EKG cuando sale la taquicardia y comparen ambos. Si ya el paciente cuando sale la taquicardia tenía su bloqueo, entonces ustedes pueden decir que esa taquicardia es solamente una aceleración de su ritmo de base y no es una taquicardia ventricular. Son formas de que ustedes puedan ver, es una clave diagnóstica. No vamos a detallar mucho este tema, pero sí quiero que ustedes recuerden esta imagen es típica de una taquicardia de origen ventricular. La fibrilación ventricular, por otro lado, es una taquicardia de complejos anchos cuyos QRS son bastante irregulares, ¿ya? Este es un ritmo de paro cardíaco, es un ritmo que tenemos que actuar rápido, lo identificamos y tenemos que actuar rápido, ¿ya? Es ritmo de paro cardíaco junto con la taquicardia ventricular. Recuerdan, la taquicardia ventricular cuando no tiene pulso, taquicardia ventricular sin pulso, es un ritmo de paro igual que la fibrilación ventricular. La causa más frecuente es la causa isquémica, ¿ya? El EKG es caótico, no se diferencia bien el QRS, ni el segmento ST, ni la onda T, es caótico, fibrilación. Si uno ve eso, ya tiene que actuar rápidamente porque el paciente se está muriendo. Vamos a ver acá, miren ustedes. Normalmente el impulso se origina acá en el nodo sinusal. En una fibrilación auricular se origina en ambas aurículas, como habíamos comentado, pero miren cómo es en la fibrilación ventricular. Se origina en los ventrículos. En varios lugares, de forma simultánea, se está despolarizando. ¿Cómo es la analogía? La analogía es que
Ustedes ponen varias lombrices dentro de un guante y van a ver cómo se empieza a mover el guante, ¿sí o no? Igualito se ve el corazón. Cuando a veces uno opera el corazón y uno lo está viendo al corazón y el corazón empieza a hacer fibrilación ventricular, se ve así, como si hubieran lombrices dentro de un guante, se empieza a mover así, ondas fibrilatorias. Y en el EKG se va a ver así, complejos irregulares, sin diferenciarse bien en QRS, un ST, una onda T, no se diferencian claramente. Cuando uno ve esto, es una emergencia. Acá no pueden llamar al cardiólogo, acá tienen que actuar inmediatamente. ¿Qué es lo que hacen? Desfibrilan al paciente, porque el paciente se está yendo, se está muriendo. Ya vimos las taquicardias. Por un lado vemos con frecuencia más de 100 latidos por minuto, y ahora vamos a ver brevemente lo que son las bradiarritmias, cuando tienen una frecuencia menos de 60 latidos por minuto. Pueden ser por problemas que se dan a nivel del nodo sinusal o por problemas que se dan a nivel del nodo auriculoventricular. Cuando hablamos de disfunción del nodo sinusal, hablamos de que el nodo sinusal, que es el marcapaso, el principal marcapaso del corazón, está funcionando mal. Hay una inapropiada capacidad del nodo sinusal de cumplir su función como marcapaso fisiológico del corazón. Las causas más frecuentes puede ser por isquemia, no se oxigena bien, edad avanzada, la causa más frecuente, cirugía postoperatoria cuando se afecta el nodo sinusal en la cirugía, miocardiopatías, que son enfermedades propias del tejido cardíaco, degenerativa por la edad, infecciosa, entre otras. Hay 4 presentaciones básicas de la disfunción del nodo sinusal. Cuando el nodo sinusal funciona mal, son 4 formas en las cuales se puede presentar. Primero puede ser episodios de taquicardia y luego episodios de bradicardia. ¿Cómo le llamamos a eso? Síndrome taquibradi, síndrome taquicardia bradicardia. Sencillo, ¿sí o no? Y de hecho, esta es la causa más frecuente. Usualmente la taquicardia que tienen es una fibrilación auricular y usualmente la bradicardia que tienen es un bloqueo, es una pausa que tienen. La segunda forma de presentación son los bloqueos sinoatriales. La tercera son las pausas sinusales. Y la cuarta forma de presentación es la bradicardia sinusal inapropiada. Simplemente el paciente mantiene frecuencias cardíacas bajas. Está en ritmo sinusal, pero su frecuencia es baja, 40, 50. Hace ejercicio, le estimulamos, pero no sube su frecuencia. Eso se llama bradicardia sinusal inapropiada. Cuando nosotros vemos esto en el EKG, y aparte tenemos síntomas, llamamos síndrome del nodo enfermo, síndrome del seno enfermo, síndrome del nodo sinusal. ¿Ya? Y cuando solamente vemos en el EKG sin síntomas, hablamos de una disfunción del nodo sinusal. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes ven acá el trazado de un paciente, ¿no? Acá vemos que no hay una onda P clara, RRs irregulares, debe ser una fibrilación auricular, y aparte vemos pausas. Miren, una pausa grandota. Acá la han medido y esta pausa grandota dura 3.510 milisegundos o 3.5 segundos. ¿Se imaginan ustedes que vuestro corazón por 3.5 segundos no va a latir? Si no late, no expulsa sangre al cerebro, el cerebro no se oxigena, produce hipoxia isquémica, hipoxia cerebral, y el paciente se va a desmayar. Eso se llama un síncope de origen cardíaco. Cuando el paciente tiene pausas que son así largas, el cerebro no se oxigena y eso va a generar síncope, disnea, puede generar mareo o presíncope también. Entonces, esta es una manifestación de una disfunción del nodo sinusal. Miren ustedes, su ritmo de base es una FA y por momentos hace pausas. Miren acá, otro paciente. Este paciente tiene 80 años y tiene palpitaciones y también tiene desmayos, tiene síncope. Su ritmo de base, ¿cuál es? Es una fibrilación auricular con respuesta alta. Miren, fibrilación auricular con respuesta alta. Estos son ondas T, ondas T, ondas T, y no se diferencia claramente una onda P. Fibrilación auricular y también hace pausas. Cuando tiene pausas, bradicardia más taquicardia, eso se llama síndrome taquicardia-bradicardia y es la causa más frecuente de disfunción del nodo sinusal. Cuando se asocia con los síntomas, por ejemplo, este paciente si tiene ya palpitaciones y síncope, se llama un síndrome del seno enfermo o una disfunción del nodo sinusal sintomática. ¿Ya? Ya también cuando hablamos de los bloqueos auriculoventriculares, ya no hablamos que el problema es arriba, el nodo sinusal, sino es abajo, es en el nodo auriculoventricular. Ya habíamos visto esto en un capítulo previo, vamos a repasarlo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de disfunción del nodo sinusal, el problema es acá, esto está funcionando mal, pero cuando hablamos de trastornos con la conducción auriculoventricular, el problema está acá.
Y ahí suceden pues los bloqueos auriculoventriculares, que pueden ser de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Cuando hablamos de bloqueos de primer grado, hablamos que la conducción auriculoventricular se enlentece, está enlentecida. Se va a caracterizar por prolongación del PR. Normalmente el PR mide menos de 5 cuadraditos, en este caso va a medir más de 5 cuadraditos, como ya vimos anteriormente, ¿ya? Cuando hablamos bloqueos de segundo grado, decimos que hay un bloqueo intermitente en la conducción auriculoventricular. No solamente la conducción está retrasada, sino que por momentos puede haber un bloqueo en la conducción, es intermitente. Y puede ser MOVIS 1 o puede ser MOVIS 2. Cuando es MOVIS 1, decimos que el intervalo PR se va prolongando progresivamente hasta que una onda P no conduce y se va a generar el bloqueo. Y hablamos de MOVIS 2 cuando de forma intermitente, ritmo normal, de pronto sucede un bloqueo, que puede ser a veces un latido o 2 latidos o más latidos que se pueden bloquear. Cuando es un MOVIS 1, este fenómeno así de prolongación y hasta que uno se bloquea, se va a llamar fenómeno de Wenckebach. En cambio, el MOVIS 2 puede ser fijo, puede ser variable o puede ser avanzado. Acá vemos, por ejemplo, un fenómeno de Wenckebach. El PR se va prolongando, el intervalo PR se va prolongando, cada vez se prolonga más hasta que una onda P no conduce. Esto puede generar síntomas en el paciente, ¿no? Un poco de disnea, ¿no? Y el MOVIS 2 de segundo grado puede ser fijo, como en este caso, fijo, ya sabemos, cada cierto latido, fijo. En este caso le vamos a llamar bloqueo 2-1. ¿Por qué? Onda P y recién viene. Onda P y recién viene. O sea, cada 2 viene una. Fijo. Cuando es variable, normal y de pronto de forma esporádica viene un latido que no conduce. Una onda P que no conduce su QRS. ¿Por qué? Porque el nodo AB está fallando. Y decimos que es de segundo grado avanzado cuando 2 o más ondas P no conducen. En este caso, 2 ondas P no están conduciendo. A veces puede ser 2 latidos, 3 latidos, 4 latidos. Cuando es más amplio es mayor el riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese paciente en todo ese tiempo su corazón no está latiendo eficazmente, no está llegando sangre al cerebro, se puede desmayar. Y a veces esto ya nunca más recupera su latido propio y el paciente puede morir. Estos bloqueos de segundo grado, sobre todo los que son MOVIS 2, van a requerir implante de marcapaso. ¿Ya? Los que son MOVIS 1, solamente el 25% va a requerir. La mayoría, que solamente son deportistas jóvenes o en el contexto de un infarto de miocardio, no van a requerir marcapaso definitivo. El bloqueo de tercer grado es cuando la conducción auriculoventricular está bloqueada totalmente. Cuando se bloquea totalmente la conducción, es decir, las aurículas van por su lado y los ventrículos van por su lado. Dependiendo si el bloqueo es alto, a nivel del haz de His, o si es por debajo del haz de His, más hacia la punta del corazón, los complejos van a ser anchos cuando se acercan a la punta y van a ser más estrechos cuando se acercan más al haz de His. Entonces, vamos a hablar de supraisiano, cuando los complejos son estrechos, más pegados hacia el haz de His, o infraisiano, cuando son más alejados del haz de His, más hacia la punta, van a ser más anchos. Estos son los que son más preocupantes y los que tendríamos que buscar y los que tendríamos que identificar prontamente. A estos pacientes, por favor, no les den atropina. Cuando les dan atropina, estos pacientes se empeoran. Pueden hacer paradójicamente una taquicardia ventricular polimórfica, ¿ya? Los infraisianos, los que tienen complejos anchos, tienen una frecuencia menor, 20 a 40. Los QRS habitualmente son más anchos y no responden a atropina, sino que más bien pueden tener un efecto perjudicial. Si quieren subir la frecuencia cardíaca, o bien le ponen un marcapaso transitorio, o bien le dan isoproterenol. Pero isoproterenol en el país no tenemos, ¿ya? Vamos a ver acá unos ejemplos. Por ejemplo, ya sabemos que las bradicardias se definen como frecuencia menos de 60 latidos por minuto. Este paciente, ¿cuántos latidos tendrá? Vamos a ver acá en la derivada de 2 para ver el ritmo. Vamos a hacer la secuencia clásica, ¿ya? Algo bien práctico es ir viendo cuántos cuadrados grandes se encuentran entre dos complejos, QRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a dividir 300 entre el número de cuadrados grandes. 300 entre 10, la frecuencia cardíaca de este paciente es 30 latidos por minuto. ¿Ya? Es una bradiarritmia. ¿Ya? Otra forma de ver la frecuencia cardíaca es que ustedes ven los cuadritos chiquititos y dividen 1500 entre el número de cuadritos chiquititos. ¿Ya? Como cada cuadrado grande tiene 5 cuadritos chiquititos, acá sería, como acá hay 10 cuadrados grandes,
Multiplicamos simplemente por 15, serían 150, 1500 entre 150. Ya. Entonces vamos a tener que este paciente tiene una bradicardia 30 y está bien regular, ¿no? Entonces vamos a ver, hay que analizar, cuando vemos un paciente con bradicardia tenemos que analizar las ondas P y el QRS. Vamos a ver las ondas P como son. Acá hay una onda P clara, ¿no? Vamos a hacer las ondas P. Onda P, 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 onda P. Vemos que las ondas P tienen cierta regularidad. Y vamos a ver los QRS cómo van. QRS, 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 QRS. Y la siguiente pregunta, ¿guardan relación las ondas P con los QRS? Aparentemente no, porque las ondas P van por su lado y los QRS van por su lado, cada uno va por su lado. Entonces este sería un bloqueo AB de tercer grado, un bloqueo AB completo. ¿Por qué? Porque están disociadas la conducción auricular y la conducción ventricular están disociadas. Acá con las flechas nos están indicando las ondas P dónde están. Así llegamos al diagnóstico de un bloqueo AB de tercer grado. Acá, por ejemplo, vamos a ver otro paciente, otro EKG. Vamos a ver la frecuencia más o menos cómo está. Vamos a ver acá, donde podemos, si trasladamos esto, sería más o menos 1, 2, 3, 4, más o menos 75. Acá es la frecuencia, pero por momentos se está haciendo frecuencias bajas, ¿no? Acá, ¿cuánto será la frecuencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces sería más o menos entre 50 y 43. Más o menos sale 45, 46 este nivel. Acá sí está haciendo bradicardia, entonces tenemos que preguntarnos por qué. Entonces vamos a analizar el complejo QRS y las ondas P. A ver, vamos a ver las ondas P. Vamos a ver acá, ondas P, ondas P, ondas P, ondas P se van acortando cada vez, ya que una onda P no conduce. Allá, entonces eso nos orienta, si no conduce por momentos, nos orienta hacia que puede ser un bloqueo de segundo grado. Vamos a ver cómo está el PR. PR normal, un poquito largo. Miren, se alarga más acá y acá una onda P no conduce. ¿Cómo se llama eso? Acá tenemos un PR y por momentos no conduce. Entonces PR corto, se alarga y no conduce. Cuando se alarga progresivamente y uno no conduce se llama Wenckebach, o sea un Movitz 1. Pero cuando es regular y uno esporádicamente no conduce, se llama Movitz 2. Este paciente tiene Movitz 1 y Movitz 2 en el mismo EKG. ¿Requiere marcapaso? Sí requiere. Ya hemos comentado que cuando son Movitz 2 requieren marcapaso. Ya estamos culminando con las clases. Ya quiero hacer un par de misceláneas que son perlas del EKG que ustedes tendrían que saber. Uno es el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es un síndrome de muerte súbita en gente joven. Usualmente son varones de origen asiático. Usualmente mueren cuando están durmiendo, despiertan muertos y edad joven, 30, 40 años. Eso se da por una alteración a nivel de los canales de sodio en el corazón, a nivel intracardíaco, a nivel celular. ¿Ya? En el EKG lo vamos a ver como un patrón de rama derecha. Patrón de rama derecha, recuerden, es R con T negativas, patrón en orejitas de conejo, pero es una variación de eso, es una variedad de eso. Usualmente tienen alta mortalidad. Si no tratamos de forma adecuada, estos pacientes pueden morir. ¿De qué mueren? De taquicardia ventricular y de fibrilación ventricular. Y como estas rápidamente matan al paciente, estos pacientes habitualmente se mueren en la noche. Como están durmiendo, nadie se da cuenta y se mueren. ¿Ya? Ese es el patrón típico. R con T negativa, pero recuerden que la segunda R es un poquito más ancho, un poquito más como que una pendiente descendente, progresivamente descendente, y le van a llamar esto en aleta de delfín. Miren, en aleta de delfín, aleta dorsal obviamente, ¿no? En aleta de delfín, variedad tipo 1. Variedad tipo 2, a esto le van a llamar ST elevado en silla de montar. Entonces este es en aleta de delfín, este es en silla de montar. Y la tercera, que es un intermedio más o menos. Esta es la más frecuente y sería bueno que ustedes aprendan, sobre todo en las derivadas B1 a B3. Ahí es donde se ve. Si ustedes en B1 a B3 ven este patrón, este es un patrón de Brugada. ¿Qué significa? Que esta persona tiene riesgo de muerte súbita y tenemos que prontamente manejarlo. Primer patrón, patrón de Brugada. Segundo patrón, patrón de Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White es un síndrome de preexcitación, es una vía accesoria, es una vía aberrante, es una comunicación anormal de las aurículas con los ventrículos que no respeta el nodo AB. Le saca la vuelta y se da por
otra vía, usualmente es ventricular, una conducción atrioventricular anómala. Ya eso se llama una vía accesoria anormal entre las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo lo vamos a ver en el EKG? Vamos a ver un EKG con un PR corto. El PR normalmente mide de 3 a 5 cuadraditos. Cuando mide menos de 3 cuadraditos decimos que el PR es corto. No solamente eso, sino que también va a tener una onda delta, una onda P corta y una onda delta al inicio del QRS. ¿Qué es la onda delta? La onda delta es un ascenso lento progresivo al inicio del QRS. Cuando se asocia con síntomas, es decir, el patrón de Wolff-Parkinson-White, cuando se asocia con síntomas le vamos a llamar el síndrome Wolff-Parkinson-White. ¿Y qué síntomas habitualmente tiene? Tiene palpitaciones, puede tener desmayos, puede tener mareos. Ya, miren por ejemplo. Wolff-Parkinson-White. Hay una vía anómala de conducción entre las aurículas y los ventrículos. En el EKG vamos a tener un PR corto, miren, una onda P, bien, una onda P. Y luego ni siquiera hay segmento PR, normalmente esto debería de venir acá. Y acá viene el QRS, así normalmente debería ser. Pero acá hay una onda delta que es un ascenso lento al inicio de la onda R. PR corto más onda delta, eso es patrón de Wolff-Parkinson-White. Si el patrón de Wolff-Parkinson-White se asocia con síntomas, se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White y lo vamos a ver acá. Estos generalmente producen taquicardias de complejos estrechos, pero a veces pueden producir taquicardias de complejos anchos. Cuando es por complejos estrechos se va a llamar conducción ortodrómica y cuando es por complejos anchos se va a llamar conducción antidrómica. Para resumir, las taquicardias hay que manejarlas, ya, taquicardia de definición, frecuencia más de 100 latidos por minuto. Hay que ver el QRS, eso nos importa para clasificar las taquicardias. Si son de complejos anchos, serán con QRS más de 3 cuadraditos o más de 120 milisegundos. Si son de complejos anchos, hay que ver si son regulares o irregulares. Eso nos orienta hacia el diagnóstico. Por ejemplo, las regulares son la taquicardia ventricular y las irregulares la fibrilación ventricular. Cuando las taquicardias son de complejos estrechos, igual. Complejos estrechos vamos a ver si son regulares o irregulares. Las regulares, por ejemplo, ¿cuáles son? La taquicardia sinusal, la taquicardia atrial, la taquicardia intranodal, la taquicardia por vía accesoria como el Wolff-Parkinson-White. Y cuando son irregulares, vamos a ver si tiene taquicardia de complejos estrechos irregular con onda P, pero las ondas P de diferente morfología se llama taquicardia atrial de varios focos, multifocal. Y cuando la taquicardia de complejos estrechos irregular no tiene onda P, pero en cambio de eso tiene ondas F minúsculas, se va a llamar fibrilación auricular. ¿Ya? Son formas en las cuales ustedes pueden llegar al diagnóstico de la arritmia. Muy bien, hasta acá las clases. Espero que les haya servido. Repasen. Conmigo será hasta la siguiente.